buenos días y bienvenidos a este nuevo seminario organizado por Inverco titulado Reglamento de Divulgación y su aplicación a partir del 10 de marzo. La verdad es que podríamos haber dedicado este seminario a muchísimos aspectos porque son muchísimas las incertidumbres que todavía despierta la normativa de sostenibilidad. Pero en esta ocasión hemos querido centrarnos en la información que se debe facilitar ya a partir del 10 de marzo y principalmente pues, por una cuestión puramente cronológica, porque el 10 de marzo está a la vuelta de la esquina en apenas 12 días y es esta cuestión también la que nos ha obligado de alguna forma a retrasar esta jornada que nos hubiera gustado que tuviera lugar antes, pero lo cierto es que éramos conscientes de que iba a haber novedades importantes en este ámbito, entre otras cosas porque hemos estado trabajando intensamente en ellas, como habréis podido observar en los comunicados que os enviamos la semana pasada sobre el procedimiento de adaptación simplificado y las redacciones estandarizadas para folletos. Bien, como decía, son muchísimos los interrogantes que la normativa de sostenibilidad en su conjunto despierta. Y en este sentido, pues el rol que hemos querido tener en Inverco ha sido triple. Por una parte, el de facilitar en la medida de nuestras posibilidades la adaptación de las entidades y del sector de gestión de activos. En segundo lugar, contribuir a la seguridad jurídica, que como digo, hace mucha falta en este ámbito donde la normativa todavía es poco clara y donde todavía queda mucho tiempo hasta que gocemos de esa claridad. Y en tercer lugar, explicar el esfuerzo que las entidades del sector de gestión de activos estáis realizando, no solo en la propia adaptación, sino también pues, la contribución que ello supone a la transformación hacia una economía más sostenible. Este es el rol de Inverco, entendiendo que lógicamente sois las entidades las que tenéis que definir vuestras propias estrategias, en qué queréis que se traduzca esta normativa de sostenibilidad en vuestro día a día y ello a través de decisiones libres, responsables y sobre todo informadas tanto de las propias gestoras como de los inversores, que son en última instancia los que con sus preferencias pues definen la composición de las carteras de inversión. Esta jornada se enmarca en la acción 5 del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles que presentamos en Inverco, aunque a medida que vayamos avanzando en ella, pues podréis comprobar cómo en lo que se refiere a procedimiento simplificado y propuestas de redacción, pues entramos también de lleno en otra acción que es la acción 4 de ese mismo plan, que es la relativa a definición de puertos seguros para las entidades. Y en ese sentido, pues quiero hacer llegar nuestro agradecimiento a nuestros supervisores, a la CNMV y a la DGSFP, por su disposición, por su transparencia y por su accesibilidad, porque siendo conscientes de que este es un ámbito en el que la incertidumbre y la inseguridad jurídica pues todavía es muy elevada, lo cierto es que esa inseguridad es bastante más llevadera cuando quien ha de supervisar el cumplimiento de la norma pues acompaña, guía y orienta mediante la emisión de criterios, pautas o preguntas y respuestas. Y en este sentido, ese acompañamiento que fue ya trasladado tanto por CNMV como por DGSFP en noviembre del 19, cuando hicimos la presentación oficial de nuestro plan de acción en materia de finanzas sostenibles, pues se puso de manifiesto también con el comunicado la semana pasada de la CNMV, el jueves de la semana pasada, en el que en relación con la adaptación de las entidades a la normativa de divulgación, pues ese comunicado expresamente recogía la proporcionalidad en la supervisión por CNMV del cumplimiento de esta normativa. Hacía una referencia expresa también a que tendrían en consideración la incertidumbre que ha rodeado la fecha de aplicación de esta normativa, no solo en lo que se refiere a registros de folletos, sino también luego en la supervisión a posteriori. Y estas dos menciones, en todo caso, sí es importante señalar que no son ni mucho menos una invitación al relax. Yo creo que en este ámbito la relajación brilla por su ausencia y desde luego ha
a apenas 10 días vista de comienzo de la aplicación, pues mucho menos. Como digo, no son una invitación a relajarse, pero sí son una muestra escrita y positiva de la sensibilidad del supervisor sobre las dificultades que esta normativa pues, representa para todos. Por otra parte, ese mismo comunicado hace también referencia a la publicación por parte del supervisor de criterios vía preguntas y respuestas, y en este área, pues desde la asociación seremos, como lo hemos sido siempre, especialmente activos en recabar esas dudas y hacerlas llegar con propuestas, muchas de las cuales en realidad están ya identificadas. Y también recogía este comunicado el procedimiento simplificado para la adaptación de los folletos de los fondos de inversión, al que acompañamos en su momento unas propuestas de redacción estandarizadas de uso lógicamente voluntario y que cuentan con la opinión favorable de CNMV en lo que se refiere a cumplimiento de la normativa de divulgación. Como digo, de uso voluntario y en todo caso, pues que sí que forman ese puerto seguro dentro de lo que es el marco de nuestro plan de acción. Parece lógico que la primera reacción a nivel nacional haya venido del ámbito de las instituciones de inversión colectiva, entre otras cosas porque el 10 de marzo hay que modificar información precontractual que, como sabéis, en el caso de las IICs son los folletos, y en las ICES existe un registro público y además con verificación previa de los folletos por CNMV en el caso de los fondos, y por lo tanto pues en este ámbito la colaboración del sector con la CNMV pues resultaba especialmente útil. Pero dicho esto, pues parece lógico considerar que las soluciones adoptadas en el ámbito de las IICs, al menos en sus líneas generales, pues podrían ser útiles también en el ámbito de los fondos de pensiones, con las adaptaciones que sean necesarias y con los condicionantes propios de estos. Y en definitiva, pues en Inverco estamos trabajando también al objeto de lograr ese entendimiento común en el ámbito de pensiones y en esos posibles puertos seguros. Damos entonces paso con esto a la exposición en sí, que correrá a cargo de Laura Palomo y de Carolina Fernández. Y no quiero dejar de agradecer el trabajo realizado tanto a los comités de implementación de la normativa ESG, tanto en IIC como fondos de pensiones, como a sus coordinadoras, que ya he mencionado y que son las que van a conducir la presentación, porque el trabajo que implica interpretar una norma tan poco clara y tan extensa como esta, pues es mucho y con frecuencia incómodo. Pero bueno, entendemos que las inevitables limitaciones derivadas de esta falta de claridad pues se ven en todo caso compensadas por un ejercicio que esperamos que os aporte valor a vosotros, a los asociados de Inverco, a cuyo servicio estamos, y bueno, pues con este deseo de ser útiles comenzamos la jornada y doy paso a Laura y a Carolina. Muy bien, muchas gracias Elisa y muchas gracias a todos los asistentes por el interés que habéis mostrado en la sesión que estamos celebrando hoy. Antes de entrar en contenidos detallados, quisiéramos anticiparos cuáles son los temas que trataremos de explicar. En primer lugar, queremos abordar digamos, una breve panorámica, una visión panorámica de qué es SFDR, el reglamento de divulgación que ya ha mencionado Elisa, y qué impacto tiene en el sector de la gestión de activos. Asimismo, posteriormente trataremos de explicar el calendario de implementación de este reglamento para inmediatamente pasar a exponer las obligaciones de información que resultan aplicables o exigibles a 10 de marzo de 2021. A continuación, lo que haremos será explicar las particularidades y las cuestiones prácticas derivadas de la implementación de esta normativa, por un lado, en el ámbito de IC y por otro, en el ámbito de planes y fondos de pensiones. Así que con esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en particular a... Creo que ha habido un problema técnico, sí.
y en particular a explicar cuál es el impacto que tiene SFDR en la gestión de activos. Pues bien, dicho esto, vamos a ver, SFDR es el reglamento de la Unión Europea 2019/2088 que se publicó en 2019 y que responde o es el resultado del desarrollo de la acción 7 del Plan de la Comisión Europea en materia de finanzas sostenibles. Este reglamento lo que impone son normas de transparencia en materia de sostenibilidad que afectan tanto a lo que se denomina participantes en los mercados financieros como a lo que se denomina asesores financieros en este reglamento. Por otra parte, establece asimismo un régimen específico de transparencia que afecta a los productos financieros en función de sus sesgos en materia de sostenibilidad. En ese sentido, es necesario llamar la atención sobre este hecho, porque lo que vamos a hablar es de normas de transparencia o de divulgación, ya que las obligaciones de integración de riesgos de sostenibilidad, de factores de sostenibilidad, de preferencias en materia de sostenibilidad, han de entenderse a la luz de lo previsto en la normativa sectorial aplicable. Por poner un ejemplo, la normativa europea UCITS, IFMD o MiFID están en proceso de revisión para incorporar conceptos como la integración de riesgos de sostenibilidad y obligaciones en ese sentido. Téngase asimismo en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia que impone este reglamento a las entidades financieras que resultan obligadas por el mismo supone que esos sujetos obligados hagan uso de información en materia de sostenibilidad que podrá ser, digamos, obtenida o gestionada internamente o obtenida directamente de los emisores de valores que hagan pública la mencionada información o de otros proveedores externos de datos. Pues bien, dicho esto, mencionar una cuestión bien importante, y es que este reglamento requiere de desarrollos de nivel 2, de normas técnicas de ejecución que doten de contenido al detalle de las obligaciones que están previstas en el reglamento 2019/2088. Lo que ocurre es que por el momento no se han publicado esas normas y se desconoce cuál será la fecha definitiva de aplicación de las mismas. Lo que tenemos es un borrador, un informe final de borrador de normas técnicas de ejecución o RTS publicado por las ESAs a principios de febrero y que, a propósito de lo cual, ayer las ESAs, esto es, las autoridades europeas de supervisión, que incluye ESMA, EBA e IOPA, publicaron un comunicado al final del día señalando que a propósito de la inaplicabilidad por la propia inexistencia de las normas de nivel 2 a día de hoy, únicamente contamos con unos borradores que, no obstante, y a pesar de que pueden ser modificados dentro del procedimiento legislativo que han de vivir estas normas, recomiendan que se empiece a aplicar la norma desde ya teniendo en cuenta esos borradores. Esto es, existirá un periodo intermedio en el que tendremos una norma que resultará exigible o de aplicación a partir del 10 de marzo, esto es el reglamento SFDR, que tendrá que ser completada con normas de nivel 2 y, entre tanto, si bien no tenemos el texto definitivo de dichas normas, las ESAs vienen a recomendar el uso, al menos como referencia, de las mismas por parte de las entidades obligadas a su cumplimiento, el cumplimiento de las normas de nivel 1 y los propios supervisores locales. En ese sentido, solamente recordar una cuestión, y es que a pesar del retraso en la publicación de estas normas de nivel 2, la Comisión Europea ha señalado que el nivel 1 es exigible sobre la base de principios generales, ¿vale? Esto plantea retos específicos en materia de cumplimiento, por supuesto, para los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros obligados al cumplimiento de la normativa, pero también a los propios supervisores locales encargados de supervisar su cumplimiento. Por lo tanto, este es el estado de la cuestión y también merece una mención específica señalar que la aplicación de este reglamento requerirá en los próximos meses la clarificación de conceptos y normas por parte de las autoridades competentes, porque si bien las normas de nivel 2 no están publicadas,
también es necesario que determinados conceptos que a día de hoy aparecen en el nivel 1 se clarifique su contenido o se señale cuál es el alcance de los mismos. Tan es así que el propio presidente de las ESAs, de las Autoridades Europeas de Supervisión, remitió una carta el pasado 7 de enero a la Comisión Europea señalando aquellas áreas prioritarias en materia de clarificación del contenido de SFDR. Y por poner un ejemplo, señalaba como prioritario entender el alcance de conceptos relativos a productos con sesgo sostenible, esto es, productos que, por ejemplo, promuevan características medioambientales o sociales, o el tratamiento de la información que han de recibir productos como carteras gestionadas discrecionalmente. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver en detalle quiénes son los sujetos obligados, es decir, cómo afecta en el ámbito de la gestión de activos esta nueva normativa. SFDR señala que resulta de aplicación, sus normas resultan de aplicación a los denominados participantes en los mercados financieros y asesores financieros. Por participantes en los mercados financieros, SFDR lo que ofrece es una lista de entidades que han de entenderse comprendidas dentro de dicha categoría, y lo mismo hace con asesores financieros. En ese sentido, mencionar que dentro de la categoría de participantes en los mercados financieros se encuentra expresamente recogida las gestoras de UCITS y de fondos de inversión alternativo, y también han de entenderse incluidas las entidades gestoras de fondos de pensiones. En lo concerniente a asesores financieros, se incluyen las gestoras efectivamente de UCITS y de fondos de inversión alternativo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo les aplican estas normas a este tipo de entidades? Bueno, en el primer caso, en el caso de participantes en los mercados financieros, cuando creen productos financieros, y en el caso de asesores financieros, cuando presten el servicio de asesoramiento en materia de inversión, tal y como el mismo está definido en la normativa MiFID. En cuanto a los productos financieros, el propio reglamento también recoge una definición de productos financieros, y a tal efecto tenemos que señalar que están incluidos los productos UCITS, los fondos de inversión alternativos, las carteras gestionadas discrecionalmente de acuerdo con la normativa MiFID y los planes y productos de pensiones. Esto incluiría, cuando llegue el caso, la normativa se encuentre en vigor y existan estos productos en el mercado, el producto paneuropeo de pensiones individuales. Pues bien, antes de entrar en el detalle de las obligaciones que resultan aplicables a partir del 10 de marzo de 2021, sí que nos gustaría mencionar algunos conceptos clave y principios rectores, digamos, de las obligaciones que componen este reglamento. Y es que, como ya hemos dicho, se trata de normas de transparencia que se concretan en que los sujetos obligados han de hacer público su planteamiento en materia de sostenibilidad desde una perspectiva doble. Uno, una perspectiva financiera o de integración de riesgos de sostenibilidad, y una perspectiva no financiera o de consideración de incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad. Hay que decir que cuando hablamos de riesgo de sostenibilidad, que sería el concepto representante de la perspectiva financiera, lo que nos estamos refiriendo, en palabras textuales del reglamento, a todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de gobernanza que, de ocurrir, pueda surtir un efecto material negativo, real o posible sobre el valor de la inversión. En cambio, cuando hablamos de factores de sostenibilidad, ¿vale?, que son aquellos factores sobre los que las incidencias adversas que mencionábamos, que representan la perspectiva no financiera o extrafinanciera de este reglamento, los factores de sostenibilidad serían cualquier información relacionada con cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal y con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. De nuevo, nos estamos refiriendo a la textualidad del reglamento. ¿Qué ocurre? Que, por lo tanto, esto implica, desde un punto de vista práctico, que
las entidades obligadas a facilitar información con arreglo a este reglamento han de ser transparentes en cuanto a su integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión y a su evaluación de la posible repercusión de tales riesgos en los productos que ofrecen. Y desde una perspectiva no financiera, diríamos que también han de ser transparentes en cuanto a la consideración de las principales incidencias adversas de las decisiones o el asesoramiento de inversión que faciliten a sus clientes en los factores de sostenibilidad, y esto tanto a nivel de entidad como en su caso a nivel de producto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que SFDR impone obligaciones de transparencia a todas las gestoras, con independencia de los productos que ofrezcan. No obstante, establece un régimen de transparencia específico para los productos que promuevan características ambientales o sociales o que persigan inversiones sostenibles, esto es, productos que tengan un cierto sesgo en materia de sostenibilidad, y todo ello se concreta en que las gestoras tendrán diferentes obligaciones de divulgación o de transparencia en función de su actividad y de los productos que ofrezcan, así como con arreglo a criterios de materialidad y proporcionalidad que, como ya hemos anticipado, informan también las obligaciones que contiene este reglamento. En ese sentido, en cuanto a la materialidad y a la proporcionalidad, mencionar que los riesgos de sostenibilidad lo que han de tenerse en cuenta son los riesgos de sostenibilidad que puedan tener efectos materiales negativos en la rentabilidad financiera de las inversiones. Asimismo, lo que han de tenerse en cuenta son las incidencias adversas de las decisiones de inversión o asesoramiento de inversión materiales o posiblemente materiales sobre los factores de sostenibilidad. En cuanto a la proporcionalidad, vamos a ver, lo que hace el reglamento es modular las obligaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el análisis de incidencias adversas ha de realizarse a la luz del tamaño, la naturaleza o la escala de actividades, así como los productos financieros que ofrezcan estas entidades obligadas. Es más, la propia consideración de principales incidencias adversas es una obligación sujeta al principio de cumplir o explicar para entidades con un determinado tamaño que es, bueno, un tamaño inferior a 500 empleados. Vale, visto esto, paso la palabra a mi compañera Carolina Fernández, que nos va a explicar el calendario de implementación de este reglamento. Pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias a los que estás hoy con nosotros compartiendo este seminario. Como ya se ha mencionado, tampoco voy a recalcar mucho más allá de que nos encontramos en un periodo difícil, que el 10 de marzo entra en vigor esta normativa que tiene muchas aristas. En concreto, además, el hecho de que se mantiene un periodo de transición entre este comienzo de aplicación de la normativa de nivel 1 y el retraso en la aplicación de la normativa de nivel 2, lo que plantea, como ya ha señalado Laura, dificultades y retos específicos, al menos en cuanto a la aplicación al menos en cuanto a su aplicación, y que se ha de reconocer que las ESAs han intentado en el comunicado que publicaron ayer aplacar cuestiones fundamentales de tipo de calendario, así como la CNMV en su comunicado del 18 de febrero, cuestiones específicas de implementación. No obstante, como ya se ha comentado también, quedan pendientes cuestiones fundamentales como la interpretación de determinados conceptos clave, la necesidad de evitar cargas, de duplicar cargas por el hecho de una doble adaptación derivada de la aplicación de los RTS en una fecha posterior o de los actos delegados que todavía no se han publicado, así como la necesidad de tener acceso a datos que se consideren de calidad y fiables, como también se ha puesto de manifiesto con el propio reclamo de las ESAs a la Comisión Europea, con exigencias de tipo normativo para las calificaciones de rating crediticio. Una vez que tenemos en mente este breve repaso y las dificultades que plantea, voy a empezar a comentar el primer bloque de obligaciones que resultan ya entregables desde el próximo 10 de marzo y que hemos marcado en verde oscuro, y que será, en concreto, los contenidos sobre los cuales nos centremos durante la presente sesión, con la idea de ir haciendo un aterrizaje lo más progresivo posible de la norma, ya que, a pesar de que el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles ha de ser entendido en su globalidad, lo cierto es que
para hacer frente a los desafíos que he mencionado antes y que han mencionado también Elisa y Laura, se hace aún más necesario, si cabe, un planteamiento que, si me lo permitís el símil, vaya partido a partido. Así, en este bloque destacados se encuentran en la parrilla de salida las obligaciones recogidas en los artículos 3, 4, 5, 6, el párrafo 1 del artículo 6 y el apartado 2 del artículo 7, que de manera general responden a la información relativa al posicionamiento que ha mencionado Laura de la entidad en materia de sostenibilidad. Una vez visto específicamente que estos artículos, también existen los artículos que no solamente son de entidad y que además pueden ir adaptados a producto, como son en el caso del artículo 6 y el artículo 7. Están la información específica que se da respecto de los productos que hemos denominado productos conserva. Esta es la información que se recogerá de acuerdo a los artículos 8, artículo 9 y el artículo 10. A partir de 30 de junio de este año, adicionalmente tendremos que dar las entidades que o bien sean entidades que tengan a cierre de balance más de 500 empleados en media, o que sean empresas o que sean matriz de grupo que se considere grande y que de manera consolidada tengan más de 500 empleados también a cierre de balance y en media, estas se encontrarán obligadas a publicar el reporte de PIAS. A partir de ahí, como veis, me he ido hacia atrás, hacia adelante, lo siento. Vale, el resto de obligaciones parten de enero de 2022 y son cuestiones de información precontractual adicional para todas aquellas inversiones que se puede denominar taxonomy aligned, es decir, aquellas inversiones sostenibles que son que buscan ese objetivo medioambiental o promocionar esas características medioambientales, y la información periódica. Por último, se incorporará a 30 de diciembre de 2022 la información sobre PIAS de producto, y a partir de ahí, en 2023, se incorporarán el resto de objetivos que no son ni de adaptación, ni de mitigación, ni de adaptación al cambio climático, en la información precontractual de los productos que hemos denominado con sesgo. Vale, una vez que hemos visto el calendario un poco en una perspectiva amplia, al objeto de facilitar la comprensión de las obligaciones, así como la exposición, las hemos agrupado por tipo de información soporte. Como veis, por un lado está la información que se ha de alojar en la web y que podemos diferenciar entre información de entidad e información de producto con sesgo, de acuerdo con la jerga financiera light o dark green, y por otro las obligaciones de información precontractual que eran incluidas en los documentos específicos de producto y que por tanto deberán adaptarse al mismo, y las obligaciones de información propiamente dichas del producto con sesgo. Por último, hemos ubicado la información periódica que, como ha comentado Elisa al inicio, no va a ser objeto de este seminario, pero que dejamos obviamente apuntado por ser una obligación de información. En este sentido, hace falta tener en consideración lo establecido en el artículo 12 del reglamento, en el cual se realiza una obligación de mantener actualizada toda la información publicada en la web. Lo que pasa es que existe el matiz de que esta información que se ha de mantener actualizada, el reglamento únicamente lo establece para los artículos 3, 5 y 10, dejando fuera el artículo 4. Y respecto de la información que se ha de dar de manera comercial, que establece el artículo 13, que por supuesto ha de mantener una coherencia con la información legal exigida. Pasamos al grueso de las informaciones aplicables a la entidad y que ha de alojarse en la web. El artículo 3 exige la información sobre la política de integración de riesgos de sostenibilidad en el proceso de tomas de decisiones, es decir, al final exige que la entidad publique ese marco general de la política de integración, no en sí la política de integración, sino información sobre la misma. En cuanto, ahora voy a pasar a la información exigida
Respecto de las políticas de remuneración, lo que se exige es la publicación de información sobre la coherencia de dichas políticas con la integración de los riesgos de sostenibilidad. Respecto de estos dos puntos, como ya comentó Laura en el inicio, existe la posibilidad de que no se integre en riesgo de sostenibilidad, lo cual se deberá adaptar a dicho posicionamiento por parte de la entidad, siempre y cuando, en el caso de sociedades gestoras de ICES, no entren en vigor o las ESAs o las autoridades nacionales digan lo contrario, en el sentido de que no se pueda no integrar. En relación con la transparencia e incidencias adversas, que está regulada en el artículo 4 de SFDR, a fecha de 10 de marzo entra en vigor el principio de cumplir o explicar, es decir, que obligatoriamente las entidades tendrán que, por un lado, o bien cumplir en base voluntaria la declaración acerca de las políticas de diligencia debida en relación con PIAs y publicarlo en su web, de acuerdo con el contenido recogido en el apartado 2 del artículo 4, o colgar una justificación clara de por qué no se tienen en cuenta decisiones adversas, incluyendo en su caso información sobre si y cuándo prevén tenerlas en cuenta. En este sentido, matizar que para las gestoras o matrices de grupos grandes, como ya he mencionado, con la evaluación de los 500 empleados a cierre de balance y que sea en media, que están obligadas a cumplir a partir de 30 de junio. En cuanto a la información precontractual de entidad relativa a producto, entendemos que esta información se ha de tener y es exigible para todos los productos, es decir, no existen 3 categorías, existen 2 categorías con un régimen de información específico y una exigencia para todos los productos de informar al partícipe sobre la manera en que se integran los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión, por lo que en muchos casos se podrá explicar la forma en que se entiende enmarcada esa política de integración de riesgos de la entidad para el producto en concreto, o bien que este producto en concreto puede ser que no permita por su propia estructura o estrategia de gestión esta integración o no resulte significativa o no se integre porque la entidad no integre riesgos. En cuanto a la transparencia de incidencias adversas en materia de sostenibilidad con respecto al producto financiero, se ha de realizar, tal y de acuerdo con el literal de la norma y con lo señalado en el comunicado de la CNMV, cuando no se tengan en cuenta incidencias adversas, es decir, cuando a nivel de entidad no se tengan en cuenta incidencias adversas. En este caso, lo que se habrá de incluir es una explicación, se ha de indicar que no se tienen en cuenta incidencias adversas y una explicación motivada de por qué la entidad no las tiene en cuenta. A partir de ahora os dejo con Laura para las informaciones específicas de los productos con sesgo. Muy bien, muchas gracias, Carolina. En ese sentido, venimos a recordar y explicar que los artículos 8 y 9 del reglamento se refieren a productos específicos con sesgo en materia de sostenibilidad. Los productos del artículo 8, en particular, y refiriéndonos de nuevo literalmente al texto de la norma, son productos financieros que promuevan, entre otras, características medioambientales o sociales o una combinación de ellas, siempre y cuando las empresas en las que se hace la inversión observen buenas prácticas de gobernanza. Bien, por su parte, los productos del artículo 9 serían, y de nuevo refiriéndonos a la literalidad del texto normativo, aquellos productos que tengan como objetivo inversiones sostenibles. Pues bien, en ese sentido, recordar que lo que hace SFDR no es recoger una reserva de denominación, sino establecer un régimen específico de transparencia para productos que se puedan englobar dentro de una u otra categoría. En particular, lo que exige en relación con los productos que promueven características medioambientales o sociales, es decir, aquellos que están recogidos en el artículo 8, es que se facilite información sobre cómo se cumplen dichas características, que se dice promover o, cuando se haya designado un índice de referencia, información sobre sí y de qué modo ese índice es coherente con tales características. A su vez, sería necesario facilitar información
sobre dónde podrá encontrarse el método empleado para calcular el índice mencionado, el índice designado si ese fuera el caso. En lo que concierne al artículo 9, es decir, los productos que persiguen inversiones sostenibles, lo que se trata es de facilitar información sobre los objetivos y los índices de referencia. Vamos paso por paso qué contenidos implica cada cosa. En particular, lo que exige el artículo 9 es que habrá de facilitarse información si se hubiera designado un índice de referencia sobre cómo el índice designado se ajusta a dicho objetivo, así como una explicación de por qué y en qué difiere dicho índice de un índice general de mercado. Ahora bien, cuando no haya índice de referencia designado, la información que deberá constar en la información precontractual es una información una explicación sobre cómo se alcanza dicho objetivo. En el caso concreto de que un producto financiero tenga como objetivo la reducción de emisiones de carbono, la información que se habrá de divulgar en la información precontractual deberá incluir una explicación detallada de cómo se garantiza el objetivo de bajas emisiones de carbono con vistas a cumplir los objetivos sobre el calentamiento global a largo plazo del Acuerdo de París. No obstante, vamos a ver, si no hubiera un índice de referencia designado, en particular un índice de transición climática o alineado con el Acuerdo de París, ha de incluirse una explicación detallada de cómo se lleva a cabo el esfuerzo permanente de alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de carbono con vistas a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Pues bien, dicho esto, únicamente recordar que esta información que ha de ir incluida en la información precontractual de producto habrá de incluirse en cada caso en la información precontractual que corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 del reglamento. En ese sentido, si estamos hablando, por ejemplo, de un fondo de inversión, será el folleto. Si estamos hablando de una cartera gestionada discrecionalmente, será la información precontractual a la que hace referencia la normativa MiFID. Vale. Dicho esto, vamos a recordar cuál es la información que ha de constar en la web sobre el producto para posteriormente pasar a detallar las cuestiones prácticas y relevantes en relación con la implementación de esta normativa, tanto en el ámbito de instituciones de inversión colectiva como en el ámbito de planes y fondos de pensiones. Vamos a ver, el artículo 10 también obliga a colgar en la página web de la entidad correspondiente la información relativa a los productos. En este caso, lo que trataría de incluirse sería la descripción de las características medioambientales o sociales, si estuviésemos hablando de un producto de los recogidos en el artículo 8 de SFDR, o del objetivo de inversión sostenible si estuviésemos hablando de los productos del artículo 9 de SFDR. Asimismo, esto debería de ir acompañado de información sobre los métodos utilizados para evaluar, medir o controlar las características medioambientales o sociales, o el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, incluidas fuentes de información, criterios de selección de activos, indicadores de sostenibilidad empleados, etc. Es más, la información que habrá de colgarse en la página web debería de incluir la información que se exige con arreglo a los artículos 8 y 9, que ya acabamos de explicar, y cuando sea el caso del artículo 11, que es el que recoge la información que ha de constar en los informes periódicos. Pues bien, de aquí también lo importante, lo que venimos a señalar con más énfasis, es que esta información en la web señala expresamente el reglamento que tiene que ser clara, sucinta y comprensible para el inversor. Tiene que publicarse, esto es, de forma exacta, fiel, concisa, actualizada, y tiene que constar en un lugar destacado y fácilmente accesible del sitio web. Bien, pues como os adelantaba, ahora vamos a pasar a hacer un repaso de cuestiones que afectan a la implementación en el ámbito de instituciones de inversión colectiva. Y en ese sentido, lo primero que queremos recordar es que, retomando la cuestión que en la parte introductoria mencionamos en relación con los sujetos obligados, decir que las gestoras de instituciones de inversión colectiva se ven afectadas por este reglamento tanto en calidad de... tanto en sus actividades, digamos, que se corresponden con actividades de
participantes de mercados financieros, esto es, de creadores de productos financieros, como en calidad de asesores financieros. En ese sentido, esta diapositiva lo que muestra es que bueno, hay un conjunto de artículos aplicable a las gestoras cuando actúan como participantes en los mercados financieros y otro conjunto de previsiones que aplican a las gestoras cuando actúan como asesores financieros. Vamos a ver, a priori podemos decir que son más las obligaciones que tienen las gestoras derivadas de su actividad de gestión. No obstante, bueno, habría que estar al caso concreto de exactamente cómo llevan a cabo esa actividad y los productos que ofrecen, pero esto se debe a que la actividad de gestión supone en sí misma la puesta en circulación de productos, cosa que no ocurre con el asesoramiento financiero. Por eso, a priori vemos que el número de disposiciones y la información exigida a asesores financieros es algo inferior. Dicho esto, lo que nos vamos a centrar es en las actuaciones hasta la fecha de la CNMV para facilitar la implementación de SFDR a partir del 10 de marzo de 2021, más aún teniendo en cuenta toda la serie de incertidumbres que han rodeado a la fecha de entrada en vigor de la normativa de nivel 2, de la propia normativa de nivel 1 como consecuencia de la inexistencia de la normativa de nivel 2 y de la ausencia de conceptos armonizados a nivel europeo que, digamos, faciliten una implementación armonizada desde el primer momento. En ese sentido, la CNMV, como sabéis y como ya mencionó Elisa, publicó un comunicado el pasado 18 de febrero sobre la próxima aplicación de SFDR y en ese comunicado efectivamente ponía de manifiesto todas estas cuestiones que ya venimos comentando, así como su intención de asumir en la medida de lo posible todas las pautas de aplicación armonizada de esta normativa a nivel europeo, la difusión de criterios y a facilitar el trabajo de las gestoras con la publicación de preguntas y respuestas que respondan no solamente a las consultas remitidas por las gestoras, sino también a su propia experiencia supervisora. Señaló su intención de efectivamente de aplicar el principio de proporcionalidad y de tener en cuenta la especialidad que afecta, el conjunto de circunstancias que afectan a la aplicación de esta norma. En cualquier caso, vino a señalar también una cuestión de vital importancia y es que la CNMV considera esencial la credibilidad de la información relativa a las inversiones sostenibles y la concienciación sobre los riesgos de sostenibilidad, por lo que insta a todas las entidades afectadas a dotarse de medios y procedimientos adecuados para el correcto cumplimiento de esta nueva normativa. Asimismo, para facilitar la consecución de los objetivos perseguidos por el reglamento, la CNMV ofrecía en este comunicado su colaboración con los sectores afectados para resolver las dudas que surgieran y coordinar su aplicación de la manera más adecuada posible. En ese contexto, una de las cosas que viene a hacer la CNMV es habilitar un procedimiento simplificado para la modificación de folletos de fondos de inversión. En particular, lo que prevé en su procedimiento simplificado, tal y como explica en el comunicado de 18 de febrero, es la adaptación de estos folletos a las exigencias derivadas de los artículos 6.1 y 7.2 de SFDR, así como la actualización de folletos actualmente inscritos, y en este punto me quiero remitir de nuevo literalmente al texto del comunicado de CNMV, inscritos como inversión socialmente sostenible. Bien. En cuanto al procedimiento simplificado, también quisiéramos mencionar que, tal y como está descrito en la documentación publicada por CNMV el pasado 18 de febrero, digamos que consta de dos fases en lo que concierne a la aplicación o inserción de información exigida por los artículos 6.1 y 7.2 de SFDR. Y es que, con carácter previo a la solicitud de actualización de los folletos de los fondos de inversión, habrá de remitirse a la CNMV un documento en el que se recojan los textos que tiene previsto incluir en los folletos, la gestora, claro, de los fondos, para dar cumplimiento a lo establecido en estos artículos. Y una vez revisado ese contenido por la CNMV, esta trasladará su conformidad a la gestora para que proceda a solicitar la actualización de los folletos de los fondos. Eso sí,
habrá de adjuntar un escrito certificando que las modificaciones realizadas en el folleto afectan exclusivamente a la información previamente comunicada a la CNMV. A tal efecto, y para facilitar todo este procedimiento, lo que hizo la CNMV el pasado 18 de febrero fue publicar en la web un modelo de escrito previo, así como un certificado de actualización, ¿vale?, para uso de las gestoras en este proceso a 2 fases que veníamos mencionando. El procedimiento simplificado incluye también otros pormenores, como habréis podido comprobar, relativos a los campos que hay que completar en la aplicación informática para la remisión de los folletos o los trámites que han de utilizarse para la remisión de información en caso de actualización de folletos clasificados como inversión socialmente sostenible con arreglo a los artículos 8 y 9 de SFDR. Vamos a ver, en este sentido y retomando la idea de los textos que tiene previsto revisar la CNMV a efectos de que las entidades incluyan la información exigida por los artículos 6.1 y 7.2 en sus folletos, desde Inverco y con la ayuda de todas las entidades participantes en el Comité de Implementación SG para instituciones de inversión colectiva en Inverco, hemos elaborado unos textos estandarizados que, como ya señaló Elisa, son de uso estrictamente voluntario por las gestoras y que tienen por objeto exclusivo facilitar la implementación, agilizar la implementación, la modificación de folletos con arreglo a estos artículos por parte de las entidades obligadas. La idea es que estos textos sean un punto de partida que para quien decida utilizarlos facilite su labor de inclusión de información, y esto con independencia de que, por supuesto, estos textos, si bien tratan de recoger un mínimo denominador con el que las gestoras pudieran sentirse cómodas, han de ser adaptados a las necesidades y a la información que efectivamente corresponda a cada gestora facilitar en función de sus circunstancias, de sus sistemas de integración de riesgos y de su situación en materia de consideración de PIAs o principales incidencias adversas. Por esa razón, como veréis en estos textos, tanto los relativos al 6.1a como al 7.2, lo que se aportan son una serie de frases y de ideas que, entre corchetes, se indica que han de ser completadas con la información que cada cual entienda oportuno incluir. En ese sentido, también mencionar que, sobre la base de la idea de que a día de hoy no existe en IC, quiero decir, en el ámbito de las instituciones de inversión colectiva, una legislación sectorial adaptada a cuestiones en materia de integración de riesgos de sostenibilidad, integración de factores de sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad, etc. Es decir, todas las cuestiones relativas a esta normativa y a la inserción de la sostenibilidad en los procesos y procedimientos internos de las gestoras. Hemos elaborado también, por si alguna gestora lo entendiese de utilidad, textos que faciliten la inserción de información relativa a la no integración de estos riesgos, bien por tratarse de productos que por su propia naturaleza o situación no integren los riesgos de sostenibilidad, o bien porque la propia gestora no esté integrando riesgos de sostenibilidad debido a, bueno, por no contar por el momento con las políticas oportunas y estar, por ejemplo, esperando a la publicación de la normativa sectorial correspondiente. Vamos a ver, la CNMV por el momento ha entendido que estos textos se adaptan a los requisitos de
SFDR. No obstante, también ha señalado que, por supuesto, todo esto habrá de entenderse a la luz de la normativa sectorial que se vaya publicando y, sobre todo, de cualquier directriz que pudieran publicar o facilitar las autoridades europeas competentes para legislar esta materia o para aportar directrices en este ámbito. Y con esto quiero dar el paso otra vez a dar la palabra a Carolina Fernández, que nos va a explicar el siguiente apartado. Pues muchas gracias, Laura. ¿Cómo implementar las obligaciones de SFDR en el ámbito de pensiones? A partir de aquí, en ausencia de criterios supervisores, lo que se va a contar a continuación es la interpretación que desde Inverco hacemos de la forma en la que entendemos que se ha de cumplir este reglamento en determinadas cuestiones de SFDR y que por tanto han de entenderse como una orientación para la implementación. En este sentido, una primera cuestión que podría suscitarse es ¿quién se considera el sujeto obligado respecto de las obligaciones de información establecidas en los artículos 3, 4 y 5 de SFDR? Pues bien, el propio reglamento define como participante del mercado financiero todo acreedor de producto de pensiones. Por producto de pensiones se entiende todo producto contemplado en el artículo 2.2e, básicamente del reglamento de PRIIPs, que son las exclusiones de la aplicación del mismo. En este sentido, al efecto, la DGSFP estableció uno de los criterios para entender como exentos de la aplicación de PRIIPs a los planes de previsión asegurados y a los planes de previsión asegurados en empleo. Por propia paralelismo, se entendían también fuera del ámbito de aplicación de PRIIPs los planes de pensiones, todos los planes de pensiones individuales, así como de empleo y asociados. En este sentido, entendiendo que se encuentran excluidos, en este caso, en su contrario, deben entenderse incluidos los planes de pensiones en el concepto de producto financiero y, por tanto, bajo SFDR. Y, por tanto, todos los creadores de producto de pensiones, como pues son las gestoras, entendemos que quedarán incluidos en las obligaciones. Por otra parte, respecto de lo que el sistema de empleo entiende, el reglamento de nuevo hace referencia a fondo de pensiones de empleo. Si bien fondo de pensiones de empleo se define en el propio reglamento de SFDR como todo fondo de pensiones de empleo autorizado conforme a la directiva IORP 2, es la propia directiva IORP 2 en su artículo 2.1 la que establece que cuando los fondos de pensiones de empleo carezcan de personalidad jurídica propia se aplicará la directiva, o sea, las obligaciones establecidas a las entidades autorizadas responsables de gestionarlos y de actuar en su nombre. Por ello, entendemos que las EGCP en todo caso serán sujetos obligados a divulgar la información requerida en los artículos 3, 4 y 5. Cuestión distinta es que en el caso de empleo se pudiera requerir con carácter adicional a aquellas comisiones de control de fondos de pensiones de empleo con sistema de gobierno a que cumplan con estas obligaciones de información, o que en el caso de las comisiones de control de planes de pensiones que de alguna manera contraten la prestación de servicios de terceros que puedan incidir en el perfil de riesgo del plan, pues que también se puedan integrar estos riesgos de sostenibilidad en el caso de que se integren en estos riesgos de sostenibilidad en el propio producto. Vale, en el caso de qué planes de pensiones se encuentran afectados por las obligaciones de información establecidas en los artículos 6.1 y 7.2, es decir, las informaciones que tienen que ir incluidas en el producto financiero son todos los planes de pensiones. Ya que por plan de pensión se remite de nuevo la directiva SFDR a la directiva IORP, indicando que es todo acuerdo que revista la forma de contrato, acto constitutivo o normativo que defina prestaciones de jubilación, así como sus condiciones para su obtención. Es decir, planes de pensiones individuales, asociados o de empleo quedan capturados por la norma. ¿En qué documento se ha de incluir esta información? Pues en el caso de empleo, el documento sí que viene tasado por el artículo 6.3 de SFDR con la necesidad de incluir esta información en el documento de información general al partícipe, regulado en nuestra normativa en el artículo 34.1 del reglamento de planes y fondos. Sin embargo, en el caso del sistema individual y los planes, o sea, para el caso de
sistema individual tendríamos que incluir esta información tanto en el DDFP, es decir, en el dato de documentos fundamentales para el partícipe, como en el boletín de adhesión en principio. ¿En qué apartados ha de incluirse esta información? Es cierto que el propio reglamento no establece la ubicación en concreto en el cual se ha de dar esta información y que por parte del supervisor por el momento tampoco se ha posicionado sobre la ubicación del mismo, lo que significa que por el momento existe discrecionalidad respecto de la ubicación de la información siempre y cuando se recoja la información requerida por el reglamento y dentro de los documentos establecidos para darla. No obstante, desde Inverco haremos próximamente un análisis con el documento de datos fundamentales para el partícipe estandarizado que se propuso desde la propia asociación para proponer la inclusión en alguno de los bloques específicos que existen dentro de ese documento. Luego, ¿qué información se ha de incluir sobre la integración de riesgos de sostenibilidad? Bueno, un poco también en línea con el ámbito de ICES, existe discrecionalidad en la redacción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe plena voluntariedad, es decir, mientras se mantenga la información que se ha de dar, no hay unos textos específicos. Lo que sí que se puede proponer es la inclusión de un resumen de la manera en que se integran estos riesgos de sostenibilidad adaptada a la información en concreto de la entidad gestora de fondos de pensiones y al producto que en concreto se esté gestionando. Y una posible remisión a la web para ampliar la información en línea con el propio modelo de información que plantean las ESAs, es decir, tenemos una información sustantiva o sustancial dentro de la documentación precontractual que podemos ampliar a través de la remisión a la web. Y por último, también es importante resaltar que en el próximo comité que tendremos de implementación de planes y fondos de pensiones se analizará la posibilidad de remitir textos estandarizados a la DFSCP. Respecto de la información sobre la no consideración de PIAs a nivel de la entidad, pues un poco la misma idea, es decir, existe discrecionalidad en la redacción, la posibilidad de remisión a la web para ampliar esta información respecto de por qué no se tienen en cuenta y un próximo análisis de textos en el comité. Por último, quiero hacer mención a qué pasa con los productos que a día de hoy ya consideran factores ESG en la toma de decisiones de inversión. Como ya hemos venido diciendo a lo largo de la sesión, SFDR no impone o no establece una denominación. Entonces, lo que ocurre y lo que establece es un régimen de información y por tanto será necesario revisar la información recogida en la documentación precontractual de todos los planes de pensiones y evaluar si cumple con la exigida por SFDR para los productos light o dark green y en cuyo caso pues proceder a la modificación o no de los mismos. Nada, ya por último, cerrar esta sesión, esta jornada, este webinar, que espero que os haya sido de utilidad. Cualquier consulta específica o adicional que nos queráis transmitir a mí o a Laura, la vamos a recibir a través del buzón que os hemos incorporado ahí, que es consultas@inverco.es. Y por mi parte, daros las gracias como siempre, por estar ahí y por poder contar con vosotros también con las dudas y la información que nos transmitís. Muy bien, Carolina, pues muchísimas gracias. Gracias también, Laura, y gracias, como decía antes, a los miembros del comité y a todas las personas que habéis compartido esta hora clavada en la que nos habíamos comprometido a realizar este seminario. Y simplemente recordaros, nos habéis trasladado a muchos de vosotros preguntas, así como si os vamos a hacer llegar la presentación. La presentación desde luego os la enviaremos y en cuanto a las preguntas, como os decimos en otras ocasiones, al objeto de mantener la duración de la jornada, os agradecemos que nos la enviéis a esa dirección de consultas@inverco.es porque además así nos permite luego incorporarlas en documentos más generales como los que hacía referencia antes sobre clarificación de criterios por parte de los supervisores.
Y dicho esto, recordaos simplemente que esta acción se enmarca en el plan de acción de Inverco, pero que no es solo esto lo que estamos haciendo en materia de finanzas sostenibles. Tenemos la herramienta de seguimiento, el seguimiento normativo mensual que recoge todas y cada una de las novedades en el ámbito de finanzas sostenibles. Estamos participando en las consultas, tenemos la incorporación de las preferencias ESG en los barómetros que desde Inverco se hacen para conocer el sentimiento inversor y, en fin, pues cualquier otra propuesta en este ámbito que consideréis de interés y que, como sabéis, siempre pues estamos dispuestos a ponerlas en marcha cuando sean buenas para el sector. Y dicho esto, pues nada más, muchísimas gracias por vuestra participación y nos vemos pronto.